universal del... Uy, perdón. Como decía, una nueva jornada del Consejo de Accesibilidad Universal del CET, es la primera de 2022, y en ella vamos a analizar la relación entre arquitectura y turismo con Vanessa Pérez Padilla, que es psicóloga, bloguera, madre de familia numerosa, entre otras cosas, cuyo hijo mayor, Rodri, tiene trastorno del espectro autista. La urbanista y arquitecta Berta Brusilowski, que además de compartir con nosotros sus conocimientos en neuroarquitectura, nos presentará su nuevo libro, publicado en inglés y en castellano, Accesibilidad cognitiva, arquitectura y espectro del autismo, claves para el diseño, y con Gay Lagarde, directora de Entramados, colaboradora en el libro de Berta y autora del programa de inclusión social Patios y Parques Dinámicos, también, entre otras cosas. Muchas gracias a las tres por estar aquí, prestarnos vuestro tiempo y vuestra experiencia, y bueno, comentar antes de empezar que esta sesión será grabada y estará disponible en el canal de YouTube de CED a partir de mañana. Bienvenidas a las tres, gracias, como os decía. La primera pregunta va para las tres y parece un poco obvia, ¿no?, con el título de esta jornada. Yo os preguntaría cómo influye el diseño de los entornos en las personas con trastorno del espectro autista. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo misma, si quieres. Bueno, yo, como dices, soy madre de un adolescente ya de 14 años que tiene autismo severo, autismo grado 3, y también tiene una comorbilidad y discapacidad intelectual. En su caso, esto no está presente en todos los casos, ni mucho menos de trastorno del espectro autista, pero bueno, muchos de los problemas que nos encontramos nosotros como familia se generalizan al resto de familias en las que hay un miembro con autismo, porque va muy asociado a los trastornos del procesamiento sensorial, ¿no? Entonces son niños que tienen muchísima hipersensibilidad a los sonidos, a las luces, a los que los espacios en los que hay muchísima gente les genera muchísima ansiedad, lo cual puede desarrollar o desembocar en una crisis de autista. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vas a un centro comercial, por ejemplo, no olvidemos que los centros comerciales ya no son solo centros donde comprar, son centros de ocio, son centros pues, para pasar la tarde, como una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿no?, que son tardes tan frías, se hacen actividades para niños, para familias, son sitios inviables, no podemos ir. Hay muchísima luz, están desorganizados, no tienen referentes, los sonidos de megafonía, la gente cruzándose, les falta estructuración, ellos lo perciben como un lugar pues nada amigable. Entonces vemos muy limitadas nuestras alternativas de ocio, el poder ir a un cine, el poder ir a un espacio, mientras que si no es diáfano, si no cumple una serie de características, al final nos quedan los espacios abiertos que, por ejemplo, en invierno pues no son muy viables, ¿no? Y te acabas quedando en casa por no someter a tu familiar, a tu hijo, a ese momento de tensión, a ese momento de nerviosismo que se lo puedes evitar, ¿no? Entonces es verdad que estamos muy limitados, ¿no? Y bueno, yo creo que no es tan complicado muchas veces, ¿no? No es tan complicado. A veces sí que son cosas estructurales, a veces son simplemente adaptaciones. Pero realmente hoy por hoy el tema del ocio inclusivo, el ocio accesible para muchas familias no sé, es prácticamente inalcanzable. Ok, Marc. A Gay, si la puedes. Es que no. Que tienen que quitarse, por favor, quítate el silencio. No se te escucha. No. Hola. ¿Ahora? Ahora sí, creo. Ahora, Gay. Es mi turno, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo afectan los espacios? Bueno, pues esos espacios en muchas ocasiones son barreras y para cualquier persona, pero como en este momento, o sea, cualquier persona se puede encontrar barreras en su día a día en los entornos, ¿no? Estamos centrados en este evento, en esta jornada, en el trastorno del espectro del autismo y por supuesto que un entorno puede afectar, puede frenar oportunidades de vida, de experiencias
puede no acompañar nada o por el contrario, sí. Y importantísimo que cuando creemos entornos tengamos en cuenta los conceptos de diseño universal para que desde ahí, ¿no? Y las directrices de Berta, que os va a hablar de su libro, bueno, pues podamos hacer unos entornos que acojan, que acompañen, que proporcionen un ambiente sensorial adecuado, que desde los apoyos comunicativos, desde los cognitivos, también ofrezcan oportunidades en lugar de barreras, porque hay espacios que son todo lo contrario a lo que tendrían que ser. ¿Qué ocurre? Que hay muchos espacios creados hace muchísimos años y sin tener en cuenta la gran diversidad humana. Así que, bueno, sí que son importantes. Berta. Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, se te escucha bien. Voy a empezar con una pregunta que habíamos hablado Ana ayer. Voy a empezar con una primera pregunta que comentábamos, cómo yo he empezado a trabajar con estos temas, porque Vanessa ha planteado desde lo familiar sus dificultades. No hay duda de que Gay es la súper especialista de patios. Sí, Gay, desde luego yo aprendí muchísimo contigo. Pero quiero empezar con una frase muy sencillita de una arquitecta ambientalista que en el Museo ICO tiene, Anne Heringen, que en el Museo ICO tiene una exposición y dice lo siguiente: la arquitectura es una herramienta para mejorar vidas. Para mejorar vidas. ¿Qué pasa con esa herramienta que le causa problemas a Vanessa cuando va con su hijo a un centro comercial, o cuando Gay recibe en su despacho de entramados en Oviedo a todos estos grupos familiares que van a ver cómo mejorar la vida de sus hijos, porque es mejorar la vida de sus hijos y de esas familias. Entonces, yo creo que la arquitectura es una herramienta para mejorar vidas, como dijo Anne Henrich, pero no se puede empezar a trabajar con la arquitectura sin saber nada. Es decir, yo voy a hacer un poco de historia, si me permitís, y luego, si no tenéis inconveniente, voy a hablar de la arquitectura con 6 diapositivas, para luego poder hablar entre todos. Yo empecé hace 10 años a trabajar con accesibilidad cognitiva, desde el espacio, desde la arquitectura. Me costó muchísimo porque soy arquitecta. Entonces, soy arquitecta, pero yo no sabía nada de los primeros grupos con los que empecé a trabajar, que eran personas con discapacidades intelectuales. Entonces, después de muchísimo esfuerzo de trabajar con las personas, de trabajar con asociaciones de personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, y de comprender, de tratar de comprender ese funcionamiento que a veces a mí me resultaba como, también ellos me resultaban a mí como una barrera. Cuando rompí la barrera de comprender a las personas, empecé a desarrollar un modelo para diseñar espacios accesibles espectro cognitivo. Y esa fue la primera parte de mi evolución como arquitecta, trabajando en temas que son complicadísimos, que es la adaptación de los espacios de la accesibilidad universal a personas con discapacidades intelectuales. Mi evolución continuó y entonces empecé a trabajar ya con mayores, con personas mayores, ¿vale? Y entonces las personas mayores tienen un funcionamiento de su sistema nervioso complicadísimo, porque el organismo, el sistema nervioso evoluciona y en lugar de crecer, disminuye. Por lo tanto, tuve que ponerme a estudiar neurología de la conducta, del desenvolvimiento espacial, es decir, yo tuve que saber qué le pasaba a una persona mayor en un pasillo cuando se atascaba
y no quería entrar en un taller de terapia ocupacional. No quiero entrar. ¿Qué le pasaba a esa persona? Entonces empecé a estudiar neurociencia o neurología de la conducta espacial de las personas. Cuando los mayores fueron ya comprendidos, yo ya trabajaba con espacios para mayores, me pareció que las personas con condición del espectro del autismo no tenían bien adaptados los espacios para que su desenvolvimiento, fuera natural, porque lo único que queremos es que las personas se desenvuelvan de manera natural en los espacios, no queremos nada más que eso. No queremos que el hijo de Vanessa tenga un ataque porque se siente mal cuando hay mucho ruido o cuando hay mucho color o cuando hay muchas líneas en el pavimento. ¿Vale? Y lo mismo con gay, los niños que van entramados en Oviedo se bloquean cuando hay exceso de ruido, cuando hay exceso de colores, cuando hay exceso de sonido y sobre todo se bloquean cuando todo eso está junto, ruido, color, sonido, formas, colores. Entonces, de esta manera evolucioné yo y llegué entonces a la necesidad de estudiar la arquitectura más idónea para las personas con espectro o condición del autismo. No sé si quedó claro, porque a veces explicar 10 años de mi vida cuesta mucho, sobre todo cómo explicar cómo una arquitecta se metió dentro del cerebro de las personas para extraer desde ahí los escenarios espaciales más idóneos para personas con discapacidad intelectual, para mayores y para personas con espectro del autismo. Sí, sí. Vanessa, yo querría preguntarte, precisamente por lo que la primera vez que hablamos tú y yo, me comentabas esto que decías antes, que no, las familias que teníais algún miembro con esta condición no teníais ni siquiera ocio. Que a mí eso me llamó bastante la atención, porque si no te lo cuentan así como de primera mano, no puedes llegar a pensarlo, a planteártelo. ¿Qué alternativas encontráis o qué alternativas podéis tener? Claro, es que como tú dices, si no es algo que tú vives de cerca o tienes algún referente o te dedicas profesionalmente, esto realmente pasa por alto, no te das cuenta de la cantidad de barreras y de la falta de accesibilidad que tienen los espacios. Ya no hablo, he hablado del centro comercial por hablar de algo, pero hablamos de los hospitales, de los centros de salud, de cualquier tipo de oficina que prestan servicio público, ¿no? Llevado al punto del ocio, estás muy limitado porque, por ejemplo, ir al cine requiere de unas características específicas para que mi hijo con autismo pueda. Afortunadamente hay salas que de vez en cuando hacen alguna sesión, pues de vez en cuando, ¿no? Hay teatros que a lo mejor pues también van haciendo modificaciones, pero a todas luces es insuficiente, van muy despacito, mientras que las necesidades de las familias son enormes, porque el ocio es un derecho universal. Todas las personas tienen derecho a tener ocio, todos los niños tienen derecho a tener ocio y no estar solamente en casa o solamente ir a un parque. O sea, estás limitándoles, estás privándoles de lo que el resto de las personas hacen, ¿no? Lo ha dicho muy bien, ¿no? La arquitectura tiene que permitirnos desenvolvernos de forma natural, ¿no? Pues todos tenemos que ser partícipes de la sociedad. Entonces, ¿qué nos queda a las familias, ¿no? A lo mejor para los que tienen un poquito menos de afectación, mediante la anticipación, una preparación previa, mediante el uso de pictogramas desde casa, pues pueden lograr pues, permanecer en determinados espacios en los que se hagan actividades, pero otros que tienen una afectación más importante, llega un momento en que tienes que valorar, ¿no? Hasta qué punto compensa todo ese esfuerzo, ese estrés. Es realmente complicado y es muy frustrante, ¿no? Hay cada vez más iniciativas y más movimientos que se están dedicando pues, a hablar de la accesibilidad universal. Y lo de los patios los conocí yo hace tiempo a través de una compañera de atención selectiva y es que me parece fabuloso, ¿no? Es que son tantos espacios los implicados, que insisto,
tenemos que seguir hablando de ello porque pasan desapercibidos, ¿no? Y pensemos que las estadísticas parece que se quedan en números, ¿no? Que no tienen significado, pero si les ponemos caras, hablamos de 450.000 menores, de personas con autismo, que son 450.000 familias, porque al final afecta a todo el entorno, ¿no? Igual que cuando hablamos de enfermedades raras o hablamos de otras condiciones. Son muchos miles de personas las que pues, ven limitadas sus oportunidades, ¿no? Y somos todos miembros de pleno derecho y caray, ¿por qué mi hijo no puede disfrutar de una obra de teatro infantil en un espacio determinado? Si a lo mejor bajando un poquito la iluminación, haciendo los espacios un poquito, que tenga un rincón amable, ¿no? Un rincón de relax donde él pueda. Pero existen, hay esos Se van espacios. haciendo, hay cines que están haciendo pues un día a la semana, lo abren únicamente para niños que están dentro del espectro. Entonces bajan el volumen del sonido, la iluminación no está a oscuras el cine, están abiertas las puertas, hay un rincón pues, con cojines, con persona formada, quiero decir, dan todas las facilidades a las familias para que entren de la sala, para que salgan de la sala, se va haciendo, va apareciendo como de forma muy tímida, se va haciendo, pero es todavía de forma muy esporádica, son cosas muy puntuales y yo entiendo que todos los espacios no son para todo el mundo, esto es verdad. A mí a lo mejor no me apetece ir a un bar, no me apetece ir a un sitio, pues porque no tiene que ofrecerme, ni en todos los sitios tiene que ser para todas las personas, pero creo que todos tienen el derecho, ¿no? De por lo menos intentarlo o que tengan esa oportunidad, aunque luego no hagan uso de ella, ¿no? Como pues, no sé, las superficies comerciales que están reservando 1 hora de silencio, por ejemplo, a la semana, ¿no? Este es un pequeño paso, pero yo lo aplaudo porque paso a paso vamos consiguiendo cada vez más metas, ¿no? Entonces, bueno, de momento vamos trabajando con ellos, vamos intentando, nosotros lo que hacemos particularmente es buscar ese sitio en el que se encuentra cómodo y trabajarlo mucho desde casa y llevarlo siempre al mismo, siempre manteniendo la misma rutina y por lo menos que tenga un sitio diferente de casa y diferente de su Ya era o de ponerse a trabajar en este libro. Yo no sé si nos puedes contar un poquito más, Berta, de estas claves y de en qué te has basado para llegar a estos conceptos. Mira, yo creo que igual que con cualquier situación, hay que estudiar muchísimo. Hay gente que desde hace 100 años ya estaba estudiando el autismo. O sea, había en el año 25 una investigadora rusa que se llamaba Grina Zukareva. Bueno, hablando de Rusia, debo decir que me siento muy triste hoy precisamente porque Grina Zukareva se hubiera sentido muy, muy mal viendo lo que está pasando en este mundo. Pero bueno, sigamos adelante. Esta señora, Grina Zukareva, hizo un artículo sobre lo que ella llamaba los autísticos. Ella llamaba a los autísticos a personas, sobre todo que se aislaban del entorno. Y ahí empezaron a trabajar otros científicos, otros investigadores, en dónde se encontraba la problemática de esta condición que luego se llamó el autismo. Entonces hay investigadores que trabajaron sobre las relaciones interpersonales, como un señor que se llamaba Werner, que trabajaba con la teoría de la mente y que decía que una persona con autismo no sabía que la persona que tenía enfrente era diferente a él. Entonces no era capaz de encontrar en el rostro del que tenía enfrente características, por ejemplo, si el de enfrente se reía, pues si él no se reía, si la persona con autismo no se reía, el de enfrente, si se reía, él no sabía lo que era. ¿Qué es reírse? ¿O qué es llorar? Entonces, eso lo llamó teoría de la mente y es no entender la mente de los demás, estar solo centrado en ti mismo, que es una de las condiciones, una del espectro del autismo.
Luego vinieron otros señores que hablaron sobre Baron Cohen, Kanner, una señora Ayres, que fue realmente quien empezaron a plantear metodologías para comprender al trastorno del espectro o a la condición del espectro del autismo, para ir resolviendo situaciones relacionadas con ¿qué? Con la dimensión social del autismo, la comunicación en lenguaje que puede estar afectado, problemas de inflexibilidad del autismo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y no salgo del quiero esto. Pero eso son conductas que se pueden modificar si modificamos el entorno. Y luego hay lo que se llama la dimensión de la simbolización, y es que a las personas del espectro del autismo les cuesta muchísimo hacer abstracciones. Están en la realidad. Un redondel es un redondel, no puede ser un timbre. Es un redondel. Entonces, quien estudió en los años 90 y estructuró muy bien, y en eso me basé yo para empezar a entender el espectro del autismo, es, además de Kanner, Ayres, Temple Grandin, que hay una película sobre esta mujer, es Ángel Rivière, que era un español que murió muy joven y que planteó un inventario del espectro del autismo. Un inventario, ¿vale? Donde había unas dimensiones que eran la dimensión social, cómo es esa persona en relación con la relación social, cómo se comporta en relación con la teoría de la mente, la dimensión de la comunicación en lenguaje. Hay personas con trastorno del espectro del autismo que no hablan, sin embargo comprenden. Entonces hay que acercarse a ellos y ver de qué manera pueden comprender la realidad que los rodea. Hay personas que durante 14 años no se han comunicado hasta que se encontró un elemento que sirve para que esa persona pueda expresarse. Yo he convivido con un chico que hasta los 14 años comprendía, pero no tenía el medio para expresarse. Luego está el tema de desgraciadamente, esa cierta inflexibilidad que hace que cuando se cogen un tema no puedan salir de él. Y luego la simbolización es muy importante, ¿verdad, Gay? Porque la simbolización permite que los niños jueguen. Entonces, si una chica con trastorno del espectro del autismo no puede abstraer, no es capaz de simbolizar, es posible que le cueste jugar, le cueste hacer ficción, le cueste imitar, le cueste comunicarse con otras personas, con otros niños que sí están haciendo eso. Entonces, desde esta estructura de Ángel Rivière, yo empecé a estudiar y a indagar qué pasaba entre la arquitectura y la condición o el espectro del autismo. ¿Vale? Y entonces, a partir de esto, desarrollé mi modelo, que lo voy a presentar en algún momentito con 6 diapositivas. Ahora, porque te iba a preguntar unos tips, ¿cómo tiene que estar diseñado un entorno para que sea cognitivamente accesible para el espectro del autismo? Como esto me va a llevar tal vez 10 minutitos, si queréis que Vanessa o Gay comenten algo en relación con lo que yo acabo de decir, dejo ese espacio para pasar luego a las diapositivas, que a lo mejor me van a llevar más de 10 minutos, porque luego ya sabes que nos liamos, ¿vale? Cuando hay una diapositiva, uno comenta la diapositiva, pero habla muchísimo más en torno de la diapositiva, ¿no? Vanessa, Gay, no sé si queréis comentar algo sobre lo que ha dicho Berta. Bueno, estamos con ganas de que nos cuente, ¿no? Yo me conozco el modelo, pero que lo comparta con todos vosotros y vosotras.
Bueno, pues Berta comentaba una serie de características de las personas que están dentro del espectro. Pues justamente es un espectro y es tan amplio en todas sus características que debemos tener presente eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay unos puntos concretos que, bueno, que debemos conocer y que Berta tiene en cuenta, ¿no? Para desarrollar su modelo. Y ella nos hablaba de hablar, y de hablar y de relacionarse y de entender al que está enfrente. Y bueno, me gustaría comentar que, bueno, ahí hablaba de hablar, hablaba de comunicarse, que era lo que yo quería decir, que más bien la palabra es esa persona que ella mencionaba, había conseguido comunicarse, no porque esa persona no pudiera, porque eso podía perfectamente, le faltaba el método, ¿no? El apoyo, ese apoyo comunicativo que logró con 14 años. Pues eso es lo que nos da los entornos, el análisis de los entornos que ya están construidos y la proyección de los entornos que se construyan, pues desde ese análisis de las necesidades que van a tener las personas tanto en comunicación como en cognición para entender lo que en ese espacio sucede o puede suceder, como en lo sensorial, ¿no? Si queréis me voy a un patio por aquello de hablar de patios. Pero yo te iba a preguntar que nos contaras un poco cómo eran los patios. sí, Entonces, que así ¿quieres? no doy vueltas y me voy a un patio. Perfecto. Mirad, y además lo puedo comparar con un museo, que también trabajo en museos y con varios proyectos y uno con familias con miembros dentro del espectro del autismo. Si empezáis en un patio, os encontráis un espacio arquitectónico, más o menos atrayente, en general con mucho hormigón, poca vegetación, hablando muy... Se llena de actividad, es decir, que se convierte en el recreo cuando el alumnado sale. Media hora todos los días, media hora rica, importante de cuidar, de mimar y de proteger, porque es que muchas veces es el rato que tienen con iguales, el rato de ocio más de tú a tú, porque lo que sucede es que el resto de ocio que pueda tener en el día, el alumnado en general se va a las máquinas, a las pantallas y demás, que está bien, pero siempre y cuando lo combinemos con ocio en persona. Bueno, pues ese patio se convierte en recreo al llenarse de movimiento, acción, bullicio de jugar, olores de las meriendas. Cuando hay una pregunta en el chat que dice a qué se refiere con un patio. Un patio es el espacio desde el enfoque español, el espacio donde se desarrolla el juego dentro de la jornada educativa, ¿vale? En otros países se puede llamar receso o descanso, depende de... Si me ponen algo en el chat, vamos aclarando más. Pero bueno, ese tiempo de... vale, gracias. Nada. Ahí está, ¿no? Ese barullo, el barullo de salir a jugar, es lo que llena ese espacio. ¿Qué ocurre? Que ese barullo puede ser que provoque, sin pretenderlo, todo lo contrario, pero que provoque que alguien dentro del espectro no se encuentre nada cómodo o cómoda. ¿Por qué? Pues porque puede presentar una hipersensibilidad en lo auditivo y el propio bullicio de jugar ya puede estar distorsionando desde ese lado, ¿no? Desde olfativo, por las meriendas que se mezclan, el sudor, en lo visual, por el movimiento de jugar, ¿no? El propio movimiento de jugar. Bueno, podría seguir así por los sentidos, incluyendo la propiocepción, el sentido vestibular y la interocepción, que no nos olvidemos que es súper importante tenerlos presentes, pero después está la cognición. A una persona, y voy a generalizar, que no se debe, y menos en autismo, a una persona dentro del espectro hay que explicarle el cómo, el cuándo, el con quién y el dónde.
es enseñanza estructurada, es una metodología específica. ¿Funciona? Sí. ¿Es necesaria en todo el mundo? Puede ser que no, pero tampoco sobra. Explicar vamos a jugar al pilla-pilla en esta zona del patio, se juega de esta manera y vamos a jugar estas personas. Estás acercando desde la cognición el juego. Por otro lado, tenemos también que señalizar ese patio, que tengamos la localización clara de dónde están los diferentes espacios de juego, a qué podemos jugar. Pues tenemos que reubicar el juego con mucho movimiento en la zona de juego activa para que esa persona que yo os comentaba que por el propio movimiento de los demás de juego se pueda sentir mal, bueno, pues proporcionarle una zona de juego semiactivo o una zona de juego creativo sensorial, un espacio de más calma dentro de ese patio, de ese recreo. Y eso, bueno, es una de las cosas que hacemos con el programa Patios y Parques Dinámicos. Por otro lado, importantísimo en las personas dentro del espectro del autismo, y si lo pensáis en todos nosotros, partir de lo que nos gusta, de lo que nos emociona, de lo que nos apasiona. Entonces los juegos, las propuestas creativas y sensoriales van a partir de ahí, de lo que les gusta a ellos y a ellas, a esas personitas que muchas veces se quedan en una esquina del patio. Y ahí pasan horas y horas, porque si juntamos cuánto es el recreo durante toda su vida lectiva, son muchas horas, son muchos días, incluso no sé si llegaríamos a años. Una vez echamos la cuenta, ahora no recuerdo, pero es mucho tiempo en solitario. Y no porque lo elijan, sino porque el entorno no les acompaña para nada. Y además, ya por lo último, el desarrollar un juego simbólico, que Berta lo comentaba, por supuesto que es importante, es rico, nos va a llenar de muchas experiencias de vida que nos va a acompañar, porque también con el juego simbólico ponemos en marcha la teoría de la mente y muchas cosas más, ¿vale? Pero yo insisto mucho en los centros educativos, que estamos en todas las etapas, en todas las modalidades, en secundaria también, en que podemos jugar de maneras socialmente poco vistas, digamos, a ver cómo quiero decir. Puede ser que vosotros tengáis en la cabeza vuestro tiempo de juego cuando eres niños o niñas, ¿no? Si vais jugar a otra persona moviendo su cuerpo, interaccionando con el entorno, cogiendo cositas y soltándolas, puedes decir, no está jugando, está haciendo algo raro. Pues sí, esa persona puede estar jugando, puede llenarle, puede hacerle sentirse bien. Tenemos que entenderlo eso, desde la amplitud del juego, que también es un espectro y súper interesante. Y ahí es donde acercamos a los que juegan de una manera con los que juegan de otra. Y en ese punto, pues vamos a enriquecerles a ambos. Y yo creo que ya, más o menos, si no, me sigo extendiendo, me entra la pasión. Vanessa, tú decías que habías escuchado hablar ya de los patios. Yo no sé si tú, como madre, has llegado a probar este tipo de, ¿cómo diría, gay experiencias? O cómo En mi me caso, referiría bien a ello. bueno, a ver, en mi caso es que mi hijo está en un centro específico de educación especial, entonces es diferente, porque el centro ya está diseñado atendiendo a la especificidad, ¿no? Son espacios muy amplios. Sí conocía los patios pues a través de una conocida que es docente y hablaba, pues estuvo hablando en un programa sobre los patios y me parece, no solo me parece interesante, es que me parece muy necesario, porque es uno de los grandes pasos para la inclusión real, ¿no? que todavía estamos un poquito empañadas en este país, y la inclusión pasa porque los iguales puedan jugar. Y como dices tú, efectivamente, cuando un niño juega haciendo movimientos un poco extraños, es que mi hijo es eso, yo lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Él se mueve de una forma peculiar, se mueve de una forma diferente. Además es que ellos perciben mucho el detalle. Nosotros vamos a lo global y después vamos al detalle, pero ellos van al revés. Ellos se fijan en el detalle y no atienden a lo global. Entonces, a lo que nosotros puede parecer, a lo mejor tienes una sala llena de dibujos maravillosos y se fijan en la plumita que se ha caído del muñeco de la estantería. Y dices, por favor, si tienes aquí 20 juguetes o un montón de libros, ¿qué haces con la plumita o con el tapón? Pero es que le flipa, le encanta, pues déjalo, ¿no? Que se desarrolle y que juegue. Que
aprender, que los pequeños aprendan, a mí me parece maravilloso, me parece fundamental. Digo, en el caso de mi hijo es verdad que son centros específicos con el cual está todo cuidado, son espacios muy diáfanos, son espacios preparados, ¿no? Pero no sé, yo creo que es tan importante el trabajo que están realizando tanto Kei como Berta, nos hacen falta muchos profesionales como ellas para seguir avanzando. Berta, te doy paso para que nos hagas esa presentación. Primero quiero... Cuando quieras. Sí, ya la voy a presentar, pero hay una señora que que hablaba de su hijo y de alteración genética, claro. Es que el espectro del autismo es una alteración genética, pero es una gran alteración genética, porque como estábamos hablando antes de que entrara el público, el síndrome de Down es algo muy concreto, centrado en un cromosoma. Las alteraciones genéticas en el espectro del autismo son muy variadas. Cuando yo me puse a estudiar me quedé es decir, alucinada de que puede haber 4 alteraciones diferentes, con lo cual se parece a cualquier otro espectro. Puede ser parecido al síndrome de Down, puede parecerse a cualquier otro síndrome, pero tener un poquito de ese, un poquito de otro y un poquito de otro. Es decir, por eso precisamente ayer me preguntaba una amiga ¿qué es el trastorno del autismo? Entonces yo le dije, bueno, es una dimensión, trastorno de la dimensión social, de la comunicación y el lenguaje, de la anticipación y de la simbolización. Pero hay personas que solo tienen centrado el problema la condición en una dimensión. Es decir, como las personas Asperger, unas personas Asperger, te comunicas con ellos se comunican contigo y te tienen que decir, yo soy Asperger, tú eres Asperger, yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque como hay tanta multiplicidad de aspectos dentro del espectro, por eso se llama espectro del autismo, que esta señora dice que su hijo tiene un problema en la condición genética. Claro, pues claro, es una condición afectada, como por ejemplo, hay un investigador que descubrió lo que se llaman las neuronas espejo. Y las neuronas espejo son las que están afectadas en la teoría de la mente. Las neuronas espejo son las que me permiten ver ahora gay, tocarse la cara e imitarla. Esa es la neuronas espejo. Si ahora yo veo, por ejemplo, a Mar Ugarte, que está a lo mejor haciendo así, pues yo hago lo mismo. Porque hay unas neuronas espejo en mi cerebro que toman al que está enfrente como ejemplo. Entonces, esa es la teoría de la mente también. Entonces, en el autismo están afectadas posiblemente las neuronas espejo, como dijeron estos investigadores. Era un poco para contestar a esta señora que decía lo de la afección genética que tenía en el chat. Luego dejaremos un tiempo para preguntas. Claro, bueno, pues entonces si queréis comparto, no sé si hay alguna otra, es que me gustaba, aquí hay es que esto es importante, antes de que se nos pase, yo voy a tardar muy poquito con el PowerPoint. Una señora dice que uno de los alumnos dentro del espectro de autismo tenía más estrés en el recreo que en clase. Claro, pero es lógico, por toda esa comunicación, todo ese estrés que se genera en un patio y que a lo mejor se calma en un aula, ¿vale? El aula a lo mejor calma, aunque haya que desarrollar un estrés intelectual, pero el estrés del patio, los gritos del patio, las corridas del patio, a mí también me ponen muy nerviosa. Yo era una niña que a lo mejor, no sé, tenía algún problema dentro del espectro del autismo, porque yo siempre estaba también en los rincones, pero nadie me identificó como un Asperger.
Claro, luego uno se va adaptando a la vida y bueno, y tienes que ir cambiando. Entonces, es lógico lo que le pasa a algunos niños que tienen más estrés en el patio por ese bullicio, por ese ruido, por esa necesidad de interactuar que le dificulta su relación con los demás. Entonces, voy a compartir pantalla. Yo creo que se ve, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a ir para atrás. Ay, perdón. Es que tiene una sensibilidad terrible mi ordenador. Vale. No hay manera, ¿eh? Ya. Bueno, espero que se quede ahí, se quede quieto, porque a veces no se queda quieto, tiene vida propia. Vale. Entonces, ¿se ve todo o se ve con líneas negras? Porque en mi ordenador yo veo varias líneas negras. Yo en el mío personalmente lo veo bien. Yo no Vale. sé si alguien quiere Sí, comentar. se ve correcto, Berta. puede ser. Perfecto, vale. Entonces, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que ha dicho Vanessa, que Vanessa lo que ha hecho es como la introducción a todos los aspectos de funcionamiento de una persona dentro del espectro del autismo, es lo que yo estudié. Estudié a los investigadores, estudié a las personas, interrelacioné con ellos, con Gay Lagarde también en Entramados, y llegué a desarrollar como un pequeño modelo de qué recomendaciones para el diseño, es decir, qué tipo de arquitectura hay que generar para que las personas dentro del espectro del autismo funcionen mejor. Sencillamente, como decía aquel investigador, no hay conductas malas, hay entornos que generan esas conductas. Entonces, para que los entornos no generen este tipo de conductas, la arquitectura tiene que tener determinadas condiciones en función de ¿qué? De cómo funcionan las personas. Entonces, desde el punto de vista siempre de la organización de los espacios, de la arquitectura, yo siempre trabajo con mi modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo, que dice que hay que romper el efecto laberinto. Eso es lo principal. Si yo entro en una escuela, un niño tu hijo, Vanessa, entra en un colegio, entra en una escuela o entra en un centro comercial y eso es para él un laberinto, no puede resolver el estrés que le genera ese laberinto, que es un laberinto espacial. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es romper el efecto laberinto a base de espacios perfectamente comunicados, perfectamente relacionados desde el punto de vista, sobre todo, funcional. Pero, atención, en el espectro del autismo es fundamental también que las relaciones entre los espacios tengan buena solución desde el punto de vista sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un montón de aulas donde están estudiando los niños y luego salen como locos al patio. Y luego suena una campana y luego todos vuelven a las aulas. Entonces, la relación entre el patio, que es de una actividad enorme, a las aulas, que es una actividad intelectual y mucho más tranquila, es una relación sensorial de un efecto muy alto, que es el patio, a uno mucho más bajo, que es el aula. Es decir, que tiene que haber
no solamente relaciones funcionales, aula, pasillo, patio, sino relaciones sensoriales, desde las zonas de mayor actividad, por ejemplo los patios, a las de menor actividad. Y tiene que haber un orden sensorial para que todo ese ejercicio de adaptación sensorial que está haciendo la persona con trastorno del espectro del autismo se produzca sin conductas extrañas, porque muchas veces las conductas son extrañas porque precisamente no hay adaptación sensorial de los espacios. Venga, del patio al aula, y usted se mete del patio al aula y no da tiempo a la transición. Por lo tanto, tenemos que estudiar la organización general desde el punto de vista funcional, aulas, pasillos, patios, y desde el punto de vista sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Aulas, espacios de adaptación, pasillos, patios. Entonces, dentro de la organización, lo que necesito es siempre anticipar lo que va a suceder. Si yo anticipo, le doy seguridad a la persona sobre lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué es esto muy importante? Porque las personas con espectro del autismo tienen un problema, no quiero decir problema, tienen una dificultad de ver el futuro. Esto lo decía Ángel Rivière muy bien. Una persona del espectro del autismo no se proyecta hacia el futuro, se queda en la realidad. Entonces, si yo le anticipo lo que va a suceder en el espacio, no solamente le cuento, no solamente le pongo un pictograma, sino que voy generando como una serie de burbujas espaciales donde él se va sintiendo seguro en el paso de un espacio a otro y voy anticipando hasta que llega al espacio que le crea un conflicto, que puede ser el patio, se va a sentir más tranquilo. Y entonces es necesario anticipar a través no solo de pictogramas o de una secuencia de dibujos, sino a través de espacios de transición y de adaptación. Hay un tema que es muy importante en el espectro del autismo, es la inflexibilidad. Yo he puesto flexibilidad, pero es la inflexibilidad. ¿Qué quiere decir inflexibilidad? Que le encantan las rutinas. Lo que es hoy tiene que ser mañana, pasado, traspasado y traspasado. Entonces, si yo hago una escuela donde del aula al patio siempre va por el mismo espacio, por el mismo pasillo, esa rutina le encantará. Entonces yo lo que tengo que hacer también es romper rutinas para que cree nuevas rutinas. Entonces, lunes, martes y miércoles va por un espacio, por un pasillo, pero jueves y viernes va por otro pasillo. Y ahora lo voy a mostrar en una planta de un edificio. Luego hay otro tema relacionado con el desenvolvimiento espacial, que son las pulsiones que pueden tener las personas con espectro del autismo. ¿Pulsiones de qué? De sacarse los zapatos, de salir corriendo, de irse por la puerta y irse corriendo a la calle. Entonces, de salir de un coche en marcha. Todas estas pulsiones tienen que estar controladas dentro de un edificio. Es decir, la puerta de entrada tiene que estar en un sitio muy bien ubicada para que la pulsión de salir corriendo no le haga salir al niño por la puerta y haya que salir corriendo a buscarlo. Y otras pulsiones también relacionadas con, por ejemplo, con la ropa o con, otras que son muy de detalle que no voy a nombrar ahora. Y todo esto tiene relación, la anticipación, la transición, las pulsiones, con la forma como esta persona se orienta en el espacio. Es decir, cómo se mueve en el espacio. Entonces,
la organización funcional, la organización sensorial, anticipación, transición, adaptación, flexibilidad y rutas, teniendo en cuenta pulsiones, le permite a la persona orientarse bien en el espacio y moverse mejor en el espacio. Hay otro tema que es muy importante en las personas del espectro del autismo, que es la comprensión o la no comprensión del concepto del tiempo. Es decir, no comprenden el paso del día a la tarde, a la noche y al día siguiente. Entonces, ¿cómo tengo que construir, cómo tengo que hacer un edificio donde el sol donde ellos vean cómo se mueve el sol de la mañana al mediodía, a la tarde y a la noche? Es decir, utilizar la luz solar. Y hay un tema de formas de percepción, lo que antes decía Vanessa, la globalidad y el detalle. Las personas con trastorno del espectro del autismo, y eso lo sabe muy bien Gay cuando hace los estudios en entramados, tienen una percepción fragmentada, ven fragmentos, no ven la unidad. Donde hay, imaginaos, un pasillo con 5 puertas, pues eso es peligrosísimo. Hay que trabajar con esos espacios porque ellos fragmentan, su percepción es fragmentada, es como cubista. Evidentemente, Picasso a lo mejor tenía un trastorno del espectro del autismo porque lo fragmentaba todo, y eso dio origen evidentemente a un estilo de pintura. ¿Y qué quiere decir percepción distorsionada? Por ejemplo, cuando suben una escalera, a lo mejor para subir 15 centímetros levantan 50 centímetros la pierna, o bien, como el hijo de Vanessa, a lo mejor camina de puntillas. Y además hay que darles tiempo, tiene una percepción más lenta. No le podemos decir, sal corriendo y vete al patio, no, porque a lo mejor cuando tú le dices, sal corriendo, no sabes lo que les estás diciendo. Eso también se llama inconsistencia o fluctuación, que es estar en unos momentos muy alto y en otros momentos muy bajo. Entonces, ahora vamos a cómo organizamos un edificio. Pues para empezar tenemos que tener muy en cuenta los accesos y las salidas. Cuidar muchísimo por el tema de esas pulsiones de salida. Hay que también trabajar muy bien todos los encuentros para que se orienten, trabajarlos desde el punto de vista del color, trabajarlos desde el punto de vista de las formas, ¿vale? Y sobre todo, las actividades desde el punto de vista funcional también conviene estructurarlas desde el punto de vista sensorial. En esta planta que veis ahí, que es un colegio para personas con chicos con trastorno del espectro. ¿Perdón? De camisa, de canción. Pero sí, como. Sí, que no le será, yo quiero escucharlo por mi cuenta. Alguien está hablando, alguna persona de Chile está hablando. Si puedes quitar el sonido, gracias. Bueno, entonces, aplico también un criterio de flexibilidad, porque ahí veis unos pasillos, ¿vale? Que no son pasillos, son patios. Entonces, el criterio de flexibilidad es que lunes, miércoles y viernes van por este pasillo, y martes y jueves van por este pasillo, es decir, cambian la rutina para crear, desde el punto de vista de la rutina inflexible, modificar esa condición. Entonces, también se van acostumbrando a través de la arquitectura a los cambios de rutinas, se vuelven menos inflexibles dentro de lo que ellos son capaces, porque eso también hay que respetarlo. Y por otra parte, el patio es fundamental, porque el patio me dice si estoy por la mañana, por la tarde o por la noche, y veo el movimiento del sol. Defino rutas, como veis ahí, marco recorridos, ¿vale? Marco recorridos muy claros a través de colores, a través de pictogramas, en espacios muy amplios, para que incluso se vayan adecuando a los cambios en ese recorrido. Pueden ir encontrando zonas de encuentro con ellos mismos si necesitan necesitan detenerse
antes de pasar a la otra actividad. Entonces, el trazado de los pasillos, que pueden ser, por otra parte, espacios sensoriales de juego, puedo alternarlos con patios, porque si quieren que se metan en ese patio, se queden un ratito ahí antes de irse al gran patio de juegos donde trabaja Gay todos los días. Las rutas flexibles son la posibilidad de abrir y cerrarlas, enseñando a elegir, flexibilizando rutinas. Entonces, tengo que hacer una anticipación con una información clara, tengo que crear espacios para la adaptación o concentración, y tengo que crear a través de las entradas de luz natural y el movimiento del sol, el paso del tiempo, que es algo que cuesta muchísimo explicar. Esto me permitiría, esto yo lo trabajo mucho con los adultos mayores también, imitar, hacer ficción. ¿Qué pasa? Que a veces, como dijimos una vez con Gay, a lo mejor no pueden imitar, ¿vale? A lo mejor no pueden ficcionar. Bueno, pero yo tengo que darle los instrumentos para que puedan hacerlo. Entonces, en lugar de poner pictogramas pequeñitos, donde ellos vean la actividad o donde ellos vean lo que pasa desde de una fase a otra de una actividad, lo puedo dar a través de estas figuras que ellos puedan imitar. Tengo que ver si ellos pueden, eso se hace a través de aprendizaje, y entonces la arquitectura llevará incorporada estos tipos o este tipo de figuras, de elementos gráficos, para incorporar en lugar de pictogramas que son elementos de pequeño tamaño o que, bueno, que no son tan realistas. Entonces, esto sí que es muy importante y es lo último. Como dijo antes Vanessa, los niños con trastorno del espectro del autismo van muchísimo al detalle. Es como si miraran, y eso puede ser un problema visual, como si miraran a través de un tubo. Entonces se detienen muchísimo a mirar pequeños detalles, como dijo, a levantar una plumita. Por lo tanto, lo ideal es que la arquitectura no lleve esos pequeñísimos detalles donde ellos se pongan a contar 1 ladrillo, 2 ladrillos, 3 ladrillos, hasta 1000 ladrillos. Lo mejor es que las formas sean claras, que las fachadas sean uniformes, que haya el mínimo de elementos donde ellos se puedan concentrar, como por ejemplo, esto me lo enseñó Gay a mí, evitar por ejemplo los ventiladores que dan vuelta, porque ellos se van a quedar pendientes de los ventiladores. Y sobre todo, que no haya ruido. El tema acústico está muy relacionado con el visual y son dos aspectos que en el espectro del autismo están súper sensibilizados, igual que otros, por supuesto, porque los sentidos no son 5, sino son 7. Y aquí termino porque me he llevado mucho tiempo de la presentación. Así que quito esto y volvemos nuevamente a... ¿Volvemos a mí? Volvemos a Ana, claro. Sí, no, estaba pensando que has dicho antes que desde hace como unos 100 años, creo, que se conoce ya el espectro autista. ¿Cómo es que no encontramos más entornos agradables o amables o facilitadores, ¿no? accesibles cognitivamente? ¿A qué creéis que se debe? Es que, date cuenta, 100 años pueden parecer mucho y ser poco en investigación y en concienciación. Hace, iba a decir 50 y 30, igual 25, alguien con el espectro y menos, podía ser institucionalizado, podría no ser escolarizado, podía irse a vivir con la familia que estaba en el pueblo en un lugar en el que puede ser que estuviera sensorialmente mucho más estable, pero que no tenía experiencias que le estimularan lo social.
pero muchas veces por desconocimiento, por poco apoyo de instituciones, por poco apoyo en investigación. Y en esto hay que siempre hablar de la fuerza de las familias. Cómo poco a poco vamos diciendo, que estamos aquí. Y así, y necesitamos cosas, pero vamos a ayudaros también a que entendáis lo que necesitamos. Y que además, lo que puede ser que parezca solo para un colectivo, que no me gusta la palabra colectivo, pero bueno, puede encajar ahora mismo, va a ser beneficioso para otras personas también. Os iba a preguntar precisamente, una de las preguntas que tenía preparada era cómo esto que propone Berta o lo que propones tú con los patios puede llegar a mejorar la calidad de vida ya no de una persona con espectro autista, sino de la familia y del propio entorno de esa persona. Completamente. Yo, conforme estaba hablando Berta, estaba dando forma en mi cabeza al espacio ideal, ¿no? Que ya tenía yo una idea preconcebida, ¿no? Porque uno se convierte en un observador experto. Comentaba una madre en el chat que hasta que no ha tenido una hija con autismo no ha sido consciente de las necesidades, ¿no? Pues a nosotros pasa igual. Cuando vas a cualquier espacio ya estás pensando, aquí podríamos estar, aquí no podríamos estar. Imagínate que no voy con silla de ruedas, imagínate que llega una persona, no, ya vas visualizando. Y yo tenía en mi mente todo lo que Berta iba explicando. Cuando he hablado de la rigidez y de la rutina, es que es así, ¿no? Un espacio que tenga una armonía, que sea diáfano, que tenga una simetría, que tenga unos puntos de referencia, le van a generar una seguridad, le van a generar una rutina que va a permitir a la familia o a él estar bien, estar tranquilo, y a partir de ahí poder trabajar esa ruptura de esa rigidez cognitiva que les caracteriza a muchos, ¿no? Y que les impide hacer otras actividades porque esa propia rigidez los limita, porque les da miedo, porque no saben afrontarlo mediante esos espacios. Entonces, un espacio adaptado nos abre infinitas posibilidades. Nosotros vamos a un hipermercado que hemos visto la evolución en los últimos 15 años de ser un mare magnum de pasillos en los que no había forma de organizarse. Ahora mismo mi hijo va estupendamente porque es simetría pura, porque hay un centro, porque él tiene sus puntos de referencia, él se conoce los pasillos. Hay una estructuración, hay un reparto de espacios, es que es maravilloso, de manera que él, que tiene su punto A y su punto B, porque él no entiende lo que es un paseo, él tiene que tener un origen y tiene que tener un final. El origen es el supermercado y el final es llegar al coche y cargar la compra, ¿no? Pero todo ha contribuido, no solamente a la formación que le hemos dado, sino la accesibilidad universal que se ha aplicado a esa superficie, la formación de los profesionales, los espacios que han cambiado y se han convertido en espacios amigables, incluso el gestor de colas ha permitido que vaya mucho más ágil y que mi hijo no tenga que esperar, ¿no? Todo eso ha hecho que podamos ir en familia a comprar. Es una tontería, cualquiera que no sabe dirá, a comprar, ya ves, pero para nosotros es un hito poder ir. Porque hasta ahora nos tenemos que distribuir, ¿no? Si mis hijos quieren ir al cine, se va el padre y me voy yo. Si mis hijos quieren, nos tenemos que repartir, no podemos hacer actividades. Para las familias es fundamental tener espacios que nos permitan hacer actividades juntos, o con otras familias, o con otros amigos. Así que yo creo que es imprescindible. Que no os aísle. Berta, pregunta Inma de Prado en el chat. Muchos de nuestros niños con enfermedades raras tienen y padecen muchas de las características de las personas con autismo. ¿Sus modelos valen para estos casos? Bueno, yo creo que sí, por lo que he dicho, porque si una persona tiene un trastorno X que no le das nombre y una parte de lo que yo hago sirve para esa condición, por supuesto. Yo digo que muchas de las cosas que yo hago para los mayores, que son mayores y han perdido a lo mejor la memoria, sirven mucho a la condición del autismo y viceversa. Yo estudio, por ejemplo, personas con Alzheimer que de repente tienen una conducta que yo digo, Dios mío, ¿qué hacemos con esta persona? Y lo que le está pasando a esa persona es que está sufriendo
la dificultad de insertarse desde el punto de vista sensorial a un espacio. Por ejemplo, en las residencias, la sacan a la persona de su habitación, la arrastran por los pasillos y la meten en un espacio de 100 metros cuadrados donde hay 50 personas. No es posible. Esa persona sale de su habitación y necesita un espacio donde pueda concentrarse, donde pueda acostumbrarse antes de entrar al espacio de las 100 personas. Entonces, en el autismo es así, todo sirve para todo. Me sirve también a mí, cuando yo salgo, por ejemplo, no sé, de algo donde estoy muy emocionada, de un cine, y salgo a la calle, yo no puedo salir directamente del cine a la calle, tengo que estar un ratito pensando en lo que he hecho, antes de poder salir al bullicio de la calle. Me pasa a mí también, y eso les pasa, por supuesto, a los mayores y a las personas con trastorno del autismo. Yo creo que lo que tú le preguntabas antes, yo creo que los espacios no se diseñan desde el punto de vista cero del proyecto, respetando desde el punto de vista espacial la accesibilidad cognitiva. Se ponen pictogramas, ¿verdad, Gay? Se ponen pictogramas, se utilizan algunos colores que ni siquiera muchas veces se estudia la validez de los colores, pero esa necesidad de estudiar la arquitectura desde que entro, me traslado y llego a determinados espacios de actividades, conociendo todo el camino y hacia dónde voy, eso no lo tiene un colegio, no lo tiene un museo, es que no, porque además estamos siempre trabajando con espacios existentes que nunca hicieron accesibilidad cognitiva. Por otra parte, la accesibilidad cognitiva, tal como está prevista en la nueva ley de discapacidad, solo asume pictogramas y lectura fácil. ¿Y dónde está la arquitectura? ¿Dónde está todo esto de lo que estamos hablando? Porque los patios son arquitectura también, evidentemente. Entrar en un espacio es arquitectura. Encontrar un pasillo entre 5 pasillos es arquitectura. Y eso es accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva no es nada más que los espacios sean comprensibles, que le hablen a las personas. Y esto no está, digamos, todavía no hay nadie que haya pensado en una norma que oficialice todas estas necesidades en una norma. Es decir, la arquitectura queda fuera de la accesibilidad cognitiva oficial. Pregunta bien por aquí, María. María Flores pregunta si, como has comentado antes lo de museos, supongo que lo han recogido, si podrías dar ejemplos de museos donde se aplique la accesibilidad cognitiva. Yo tengo entendido que el Museo Arqueológico Nacional es como el gran ejemplo, el paradigma, ¿no?, de la accesibilidad. ¿Contempla la accesibilidad cognitiva? En muchas de sus salas hay partes en lo que contempla, sí. Y también maquetas para poder tocar y demás. Me di cuenta cuando acabé de hablar y digo, ¡ay, el museo! Que no lo dije. Os hablaba de contraponía, museo, patio, recreo, para que pensarais, ¿no? Museo en general es un espacio amplio, silencioso, con información visual, sí, pero que suele estar bien colocada de una manera armoniosa, con una luz adecuada, sin sombras. Bueno, como todo, hay museos más antiguos, menos antiguos, mejor montados y un poco más flojos, ¿vale? Esto como todo. Pero, por ejemplo, el Museo Nacional de Arqueología está muy bien. En el Museo Arqueológico de Asturias hay también una parte, incluso en la que puedes oler, no sé, coger por el olfato, ¿no?, sensaciones de los castros de los antiguos Astures, cosas así, y sobre todo tocar, ¿no?, maquetas y tocar. Alguien Laura pone una web de Navilens, que es un sistema de códigos QR, si no, Laura, tú me
me dices si lo explico mal, en el que escaneas, ¿vale? Y los museos que están en esa red, ese tipo de información, tu móvil te va contando por dónde vas, qué hay, y te va narrando, ¿vale? Como las audiodescripciones que a veces utilizo yo en el museo en función de necesidades de apoyo. Como yo trabajo en un museo, es desde el enfoque de no sé qué personas van a venir a pasar un buen rato cultural conmigo y un rato inclusivo. Por ejemplo, mañana trabajo en el museo y el domingo también, el domingo con familias dentro del espectro de autismo y otras familias sin, que es lo bonito, entran por la puerta y no sé quién es quién, a no ser que vaya gente que ya vino y que les conozca, que repitan sesión. Cuando planeo algo, cuando programo, cuando organizo, lo organizo para todos y para todas. Desde la más accesibilidad cognitiva. Voy a explicarles un cuadro, una escultura, un movimiento, lo que sea artístico, y siempre lo voy a hacer. Lo primero, desde el juego, desde llegar a la obra y por el detalle, como bien decía Vanessa, no planteo a alguien, no lo pongo a alguien delante del cuadro y le digo, pues aquí podemos ver tal, sino digo, ¿os fijaste en los zapatos? ¿Qué tiene? Porque es que ya se fijaron en los zapatos. O en el detalle de eso, la plumita que está en una esquina, o la pelusina, o lo que sea, ¿no? Entonces parto de ahí y de ahí nos vamos al global. Eso para las demás personas, las que no están dentro del espectro, pues no captan la sutileza de esa explicación. Pero sin embargo he llevado a las personas que sí tienen ese enfoque a la obra, ¿no? Que es mi interés. Entonces, en los museos y otros espacios también se pueden hacer accesibles en lo cognitivo, en lo comunicativo, porque todo va pictografiado, con sistema de lectura fácil, una fuente accesible y demás, desde la metodología. La arquitectura fundamental, pero cuando no tenemos la posibilidad de modificar la arquitectura, la metodología va a hacer que todos estemos ahí. Me preguntan por aquí que en qué museo trabajas. Si no es En el Museo de Bellas Artes de Asturias. Berta, esto creo que es para ti. Dicen que al momento de diseñar, tengo forma de asegurar cubrir las necesidades de personas con discapacidad cognitiva, o mejor dicho, si cumplo con las necesidades de las personas del espectro autista, estoy cubriendo las necesidades del resto de personas con limitaciones cognitivas. Siempre. Para empezar, como dije al principio, hace mucho tiempo ya, porque ya llevamos mucho tiempo, y esto es muy interesante, yo empecé a trabajar con un modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Este modelo dice que hay que romper el efecto laberinto a través de unos elementos de diseño X que están en mis libros. Entonces, el acceso tiene que estar perfectamente delimitado y a su vez el acceso tiene que direccionar, el acceso tiene que orientar y no puedo salir del acceso a ese edificio si no sé ya cómo voy a llegar a mi destino. Y todo eso lo tiene que resolver la arquitectura con otros elementos de información. Es decir, yo empecé a trabajar con este modelo rompiendo el efecto laberinto. Lo que pasa es que a este conjunto de conceptos arquitectónicos le sumé aquellos que son necesarios y fundamentales para el espectro del autismo, que son esos espacios de transición sensorial, que a lo mejor no necesitan las personas con discapacidad intelectual en general o de trastornos, de otros tipos de trastornos, porque no tienen esa sensibilidad sensorial, porque la sensibilidad sensorial del espectro del autismo es lo que los caracteriza, justamente, cosa que a lo mejor en el síndrome de Down, con los que yo he trabajado, no sucede. Entonces, para mí, incorporar esos patios donde pueden descansar, donde se pueden aislar y donde pueden comprender el paso del tiempo a través de la luz natural, son especificidades del espectro del autismo.
todo lo que es bueno para, digamos, para personas exigentes, por supuesto que siempre va a ser muy bueno para todos. Voy a contar una experiencia que tuve el otro día. Di clases en un instituto de Fuenlabrada donde hay mucha gente con espectro del autismo. Tienen muchos alumnos y hay una profesora estupenda que fue alumna mía que trabaja con este grupo de gente. Entonces, no existen, lamentablemente es un instituto, vete a saber de qué año, de esos inmensos, con 10 escaleras, no hay ascensor, pasillos larguísimos. Bueno, para llegar al aseo te haces pis encima. Y entonces, por supuesto que no hay espacios de aislamiento. Entonces, ¿dónde está el espacio de aislamiento en este instituto? Dentro de la sala de profesores, en un rincón han puesto unas mamparas de cartón y un colchón para crear un espacio de aislamiento. Por lo tanto, cuando X persona, cuando X chico necesita aislarse, lo único que tiene que hacer es abrir la puerta de la sala de profesores y meterse dentro de esos cartones y sentarse en el colchón. Y yo le decía a mi amiga Tamara, es que no puede ser que se sienten en un colchón, hay que buscar estos espacios de aislamiento y tienen que ser los mejores espacios, porque los espacios de aislamiento que necesitan estas personas y los espacios de transición son tan importantes como un patio o como un taller de actividades. Porque si no, desde el punto de vista sensorial, si no encuentra dónde expandirse, luego no va a poder aprender, luego no va a poder tener buenas relaciones y tampoco va a poder jugar. Por lo tanto, en mi modelo, si nosotros hacemos una escuela, una escuela, un hospital, lo que quieras, una vivienda para personas con espectro del autismo, eso va a servir para toda la sociedad, por supuesto, porque lo que es bueno para pocos, desde luego sirve para muchos. Hay un montón de preguntas aquí, pero bueno, se nos va agotando el tiempo. Yo invitaría a los asistentes, pueden enviárnoslas a info@ced.org. Intentaremos darles respuesta, porque están con nosotros la Junta de Presidencia de CED, Mari Ugarte, y el presidente de CED, Albert Campabadal, y me gustaría darles paso para que ellos también puedan intervenir en esta jornada. Mar. Voy. Yo no sé, Albert, si estará por ahí, si no lo doy pasar. Bueno, yo la verdad es que agradezco muchísimo, bueno, a todas, ¿no? A Berta, a Gay y a Vanessa, pero tengo que decir que principalmente, pues yo soy fan de todas, pero de Berta especialmente. Berta es una súper experta. He escuchado a Gay y me parece otra súper experta, y a Vanessa me da esa parte de la realidad familiar, ¿no? La realidad familiar, que al final es lo que ha dicho antes Gay, la fuerza de las familias es la que ayuda a los expertos a poder hacer bien las cosas, ¿no? Con lo cual, creo que tenemos que contar más con las familias, muchísimo más. Hay que contar con ellas, no solamente desde los expertos, sino desde la misma administración, y siempre lo decimos cuando hacemos rondas políticas, y porque al final es que es la realidad, es la calle, es la vivencia, es el día a día. Y ellos son los mejor que nadie los que nos pueden contar qué necesitan, ¿no? Y luego, pues, Gay, me ha encantado escucharte. La verdad es que no te conocía y prometo leer tus patios porque a mí me ha encantado. De hecho, hay personas que están muy interesadas en saber el tema de los patios, porque yo conozco a mamás que están aquí, tienen hijos en escuelas donde, bueno, les preocupa el tema de los patios. Y de Berta, bueno, pues qué voy a decir, que muchísimas gracias, que Berta, aparte de que es diferente, Berta, ha habido una cosa que me ha encantado que has dicho, que no hay conductas malas, sino que hay entornos que generan malas conductas. Y que abogo y a través de ella sigo diciendo que la accesibilidad cognitiva sigue estando mal regulada.
que la accesibilidad cognitiva no son pictogramas, no es lectura fácil, eso es lo fácil, vamos, valga la redundancia, eso no es la accesibilidad cognitiva. Esta señora, con gente que le sigue, como le apoya ahí, son personas que están estudiando cómo se comporta la mente humana en cualquier tipo de situación. En este caso estamos hablando de personas, vamos a hablar del espectro grande del deterioro cognitivo, ¿vale? Por no solamente especificar en el autismo, aunque tenga sus características. Pero si bien ha habido personas que han preguntado y han dicho que sí sirve para otros déficits cognitivos, por supuesto, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que tenemos que seguir dando voz a esta metodología. A mí me da pena que lo que se ha hecho hace poquísimo y se ha aprobado en el Congreso, la ley dentro de la accesibilidad universal, la parte de accesibilidad cognitiva, sigue quedando corta, sigue quedándose muy, muy coja, porque realmente sigue ciñéndose solamente a la, vuelvo a repetir, porque no me cansaré de decirlo, a la lectura fácil y a los pictogramas. Y eso no es estudiar la mente humana, cómo se comporta y qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay personas, ¿verdad?, que han preguntado por tus libros, por tu bibliografía, y yo pues quiero invitar a todos bueno, hemos dicho que este programa va a quedar libre para que cualquiera lo pueda volver a ver. Y de nuevo daros las gracias a Vanessa, esperamos y deseamos seguir contando contigo, necesitamos con esa experiencia de casa, de familia y de piel, ¿no? Gay, muchísimas gracias porque no te conocía, pero ha sido un gran descubrimiento. Y a Berta, como no, pues siempre, siempre darle las gracias a mi Berta. Muchísimas gracias a todos, seguiremos convocando porque la accesibilidad cognitiva defendida desde el CED, dentro del Consejo Sectorial de la Accesibilidad Universal, es especial y lo lidera esta señora que se llama Berta Brusilovsky. Muchísimas gracias a todos y les convoco para la siguiente jornada. Muchas gracias a todos y a vosotros en especial, al CEDD. Muchísimas gracias.